Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo no fluye, aunque no sepamos decir exactamente qué está mal. Te levantas cansado incluso después de dormir. Las cosas se traban, los planes no avanzan, las discusiones aparecen sin motivo claro. El dinero se va más rápido de lo que entra y una sensación de pesadez se instala en el ambiente de la casa. No es solo estrés, no es solo una mala racha. Muchas veces es energía mal distribuida, acumulada, estancada. Y una de las fuentes más ignoradas de ese desequilibrio puede estar justo frente a tus ojos todos los días. Una planta poderosa ubicada en el lugar equivocado. La lengua de suegra, también llamada espada de San Jorge, no es una planta común. Desde hace siglos se la considera un verdadero guardián energético. En distintas culturas se le atribuye la capacidad de cortar envidias, bloquear intenciones negativas, absorber vibraciones densas y proteger el hogar como un centinela silencioso. Es resistente, firme, con hojas erguidas como lanzas que apuntan al cielo, siempre alerta, defendiendo el espacio donde se encuentra. El problema es que ese mismo poder, cuando se coloca mal, puede volverse en tu contra. Hay algo que casi nadie explica. La energía no es buena ni mala por naturaleza. Todo depende de cómo y dónde actúa. La electricidad puede iluminar una casa o incendiarla. Un cuchillo puede preparar alimentos o causar una herida. Con la lengua de suegra ocurre lo mismo. En el lugar adecuado aporta protección, claridad, estabilidad y abundancia. En el lugar incorrecto se transforma en conflicto, bloqueo, desgaste emocional y estancamiento. Muchas personas, sin darse cuenta, colocan esta planta en espacios íntimos, zonas de descanso, rincones donde la energía debería ser suave, lenta y reparadora. Entonces comienzan a aparecer los síntomas: sueño liviano, cansancio constante, irritabilidad, discusiones repetidas, sensación de distancia con la pareja, falta de motivación, tristeza sin causa aparente. Nada de eso surge de la nada. Es el resultado de un choque vibracional. El primer gran error suele darse en el espacio más sagrado del hogar, el dormitorio. El cuarto no es solo un lugar para dormir, es donde tu campo energético se abre, se regenera y se repara. Es donde la mente baja la guardia, el cuerpo entra en modo de recuperación y el alma descansa de la lucha diaria. Es un espacio de energía yin, suave, receptiva, lenta, profunda. Todo allí debería invitar a la calma, al silencio interior, a la sensación de seguridad. Ahora imagina colocar en ese entorno una planta cuya energía es totalmente opuesta, activa, defensiva, cortante, vigilante, siempre en alerta. La lengua de suegra no descansa. Su vibración es yang. Es como tener a un guardia armado patrullando tu habitación mientras intentas relajarte. Aunque no lo veas, tu subconsciente lo percibe. Y cuando el subconsciente no se siente seguro, el descanso profundo no llega. Duermes, pero no descansas. Cierras los ojos, pero la mente no se apaga del todo. Te despiertas varias veces en la madrugada. Los sueños son agitados. Te levantas con la sensación de haber corrido una maratón emocional durante la noche. Día tras día, eso va drenando tu energía vital. El impacto no se queda solo en el cuerpo. El dormitorio también es el espacio de la intimidad, de la conexión emocional, del vínculo de pareja, del magnetismo afectivo. Cuando una energía demasiado defensiva se instala allí, crea una barrera invisible. No se ve, pero se siente. La comunicación se enfría, las palabras pesan más, las reacciones se intensifican, pequeñas discusiones crecen, aparecen silencios incómodos, el deseo se apaga lentamente, empieza a instalarse la sensación de estar juntos, pero no conectados. Cuando la persona vive sola, esa vibración de vigilancia constante puede cerrar el campo de entrada a nuevas relaciones, no porque falten oportunidades, sino porque el espacio emite un mensaje de defensa, no de apertura. Todo esto ocurre sin que nadie lo relacione con una simple planta. Conozco el caso de una mujer que trabajaba como diseñadora gráfica, creativa, sensible, muy conectada con su mundo interior. Colocó una lengua de suegra grande junto a la cama porque había leído que purificaba el aire. En pocos meses empezó a sufrir insomnio,
ansiedad nocturna y una sensación permanente de alerta sin motivo. Su relación, antes estable, entró en una etapa de frialdad y discusiones. Perdió concentración en el trabajo, cometía errores que antes no cometía y su contrato no fue renovado. Cuando retiró la planta del dormitorio y la ubicó en un área más adecuada, el descanso se reguló, el ánimo cambió y la claridad mental volvió. No fue algo inmediato, pero sí un reordenamiento energético progresivo. Cuando el descanso se rompe, todo lo demás se debilita. Una mente cansada toma malas decisiones. Un corazón agotado se vuelve más vulnerable al miedo. Un cuerpo que no se recupera entra en modo de supervivencia. Desde ese estado es mucho más fácil atraer pérdidas, conflictos, frustraciones y esa sensación de estancamiento que muchos llaman mala racha. Por eso, aunque suene exagerado, colocar esta planta en el dormitorio puede abrir la puerta a un ciclo de desgaste que se manifiesta como tristeza persistente, bloqueos económicos, discusiones constantes y una especie de duelo emocional, incluso sin que haya ocurrido una pérdida concreta. Y este es solo el primer punto. Hay otros espacios donde su ubicación también genera choques energéticos importantes, afectando la prosperidad, la armonía familiar y el flujo vital del hogar. Pero antes de seguir revelando esos lugares, quiero hacerte una pregunta importante. Ahora pasamos a un espacio que parece inofensivo, incluso cálido, pero que a nivel energético es extremadamente delicado. El lugar donde se prepara y se comparte el alimento. La cocina y el comedor no son solo áreas funcionales del hogar. Simbólicamente, representan el corazón de la prosperidad. Es allí donde la materia se transforma en nutrición, donde el esfuerzo diario se convierte en sustento, donde el trabajo toma forma de vida. Por eso, en muchas tradiciones, la cocina está directamente asociada con la abundancia, la estabilidad económica y la continuidad. Cuando ese espacio está en equilibrio, la casa fluye, el dinero rinde, las oportunidades aparecen, los proyectos avanzan, la familia se siente más unida. Pero cuando algo interrumpe ese flujo, los efectos se hacen notar rápido. Gastos inesperados, tensiones durante las comidas, discusiones sin sentido, una sensación constante de esfuerzo excesivo para obtener poco resultado. La lengua de suegra, con su energía firme, cortante y profundamente defensiva, no armoniza con ese campo. Mientras la cocina y el comedor necesitan intercambio, nutrición, calidez y movimiento, esta planta emite una vibración de contención, límite y vigilancia. Es como levantar un muro en medio de un río. El agua deja de correr libremente y empieza a estancarse o a desbordarse donde no corresponde. Muchas personas colocan esta planta cerca de la mesa o de la estufa buscando un toque verde o una supuesta purificación del ambiente. La intención suele ser buena, pero la vibración no acompaña. Y cuando la vibración no acompaña, el cuerpo es el primero en reaccionar. Aparecen molestias digestivas, pesadez después de comer, falta de apetito o, por el contrario, una ansiedad constante por la comida. El alimento llega, pero no nutre como debería, porque la energía del espacio está en conflicto. Después comienzan los roces familiares. Conversaciones antes tranquilas se cargan de tensión. Comentarios pequeños generan discusiones grandes. Surgen silencios incómodos en la mesa. Cada persona empieza a comer en horarios distintos, en espacios diferentes, como si de manera inconsciente el cuerpo buscara evitar ese punto de fricción. Y cuando se deja de compartir el alimento, algo mucho más profundo que el cuerpo queda sin nutrirse. En el plano material, el impacto suele ser aún más evidente. Al estar asociada con la prosperidad, la cocina responde rápido a los bloqueos. Surgen gastos no previstos. Un electrodoméstico se rompe. Un vehículo necesita reparación. Una cuenta llega con un monto inesperado. El dinero entra, pero se va con la misma rapidez, como si existiera una grieta invisible por donde se escapa. Trabajas, te esfuerzas, pero nunca parece suficiente. He escuchado historias de personas que al retirar esta planta del comedor, notaron cambios que al principio parecían simples coincidencias. Menos discusiones, un ambiente más liviano, comidas más tranquilas. Con el paso de las semanas,
comenzaron a destrabarse temas económicos que llevaban tiempo detenidos. Llegaron propuestas de trabajo, pagos atrasados se liberaron, oportunidades que parecían cerradas empezaron a moverse, no porque la planta sea mágica, sino porque el flujo energético del espacio volvió a circular sin interferencias. Aquí es importante comprender algo esencial. La energía no necesita que creas en ella para actuar. Así como la gravedad te afecta aunque no pienses en ella, el campo vibratorio de tu hogar influye en tu estado emocional, mental y material, incluso si no lo percibes de forma consciente. El lugar donde comes, donde te nutres y compartes, es uno de los puntos más sensibles de todo el sistema energético de una casa. Por eso, colocar allí una planta cuya función principal es cortar, defender y bloquear puede generar el efecto opuesto al buscado. En lugar de protección, cierre. En lugar de abundancia, restricción. En lugar de armonía, fricción. Y todavía hay otro espacio aún más delicado, un lugar donde muchas personas colocan la lengua de suegra creyendo que están haciendo algo positivo, cuando en realidad crean un foco de estancamiento emocional profundo, un sitio donde la luz apenas llega, donde el aire casi no circula, donde la energía tiende a quedarse atrapada. Ese será el próximo punto que vamos a explorar, porque allí el impacto no solo se refleja en el dinero o en las relaciones, sino también en el ánimo, la motivación y la sensación de sentido en la vida. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero hacerte una invitación de manera natural. Si este contenido te está ayudando a mirar tu hogar con otros ojos, si algo de lo que escuchas resuena contigo y te invita a reflexionar, tal vez este espacio también pueda acompañarte en otros momentos de tu camino. Suscribirte y dejar un comentario no es solo un gesto técnico, es una forma de decir, esto me aporta, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, y me encantaría saber qué parte de tu casa sentiste que necesitaba más atención mientras escuchabas esto. Hay una energía que no hace ruido, no irrumpe de golpe, pero pesa. Es la energía que se queda quieta, que no circula, que se acumula en los rincones olvidados de la casa. Espacios donde casi no entra la luz, donde el aire no se renueva, donde los objetos se guardan y permanecen ahí durante meses o años sin moverse. Pasillos cerrados, armarios, cuartos de depósito, rincones detrás de las puertas, zonas que el día apenas toca. A nivel simbólico, esos lugares representan lo que no se mira, lo que se reprime, lo que se posterga sin resolver. Cuando una lengua de suegra se coloca en uno de esos puntos, sucede algo delicado. Esta planta, cuya naturaleza es cortar y transmutar energías densas, necesita movimiento, claridad, intercambio. Funciona como un filtro que requiere flujo, pero cuando se la encierra en un espacio donde la energía ya está detenida, su función se distorsiona. En lugar de limpiar, empieza a acumular. En lugar de transformar, se satura. Es como poner un purificador de agua en un estanque estancado. No logra depurar el conjunto y termina impregnado de aquello que intenta limpiar. Desde lo energético, esos rincones funcionan como depósitos emocionales. Allí se concentran tensiones no resueltas, tristezas antiguas, preocupaciones repetidas, miedos que nunca se expresan. Y cuando una planta de vibración tan fuerte se instala en ese entorno, actúa como un amplificador silencioso, no por intención negativa, sino por saturación. Absorbe una y otra vez hasta que ya no puede transmutar y empieza a irradiar lo que acumuló. Los primeros efectos no suelen ser materiales, se manifiestan por dentro: falta de ánimo sin una razón clara, sensación de pesadez al despertar, dificultad para concentrarse, pérdida de entusiasmo por cosas que antes motivaban, una melancolía suave, constante, como una neblina que no se va. No es una tristeza intensa, es más bien un cansancio profundo del alma, la sensación de cargar algo que no se logra nombrar. Con el tiempo, esa vibración interna empieza a reflejarse afuera. Proyectos que no avanzan, respuestas que no llegan, oportunidades que se diluyen, vínculos que se enfrían, y en muchos casos también aparecen bloqueos económicos, no como un golpe repentino, sino como un goteo persistente, ingresos que se atrasan,
gastos que se repiten, la sensación de correr siempre detrás de la estabilidad sin alcanzarla del todo. Hay algo especialmente simbólico cuando una lengua de suegra comienza a deteriorarse en estos espacios. Hojas que amarillean, puntas secas, crecimiento detenido. Una planta conocida por su resistencia empieza a mostrar desgaste. Energéticamente, actúa como un espejo. Algo en el entorno también se está agotando, perdiendo fuerza, quedándose sin renovación. Recuerdo el caso de un hombre que trabajaba como vendedor independiente. Tenía una lengua de suegra dentro de un armario del pasillo, creyendo que ayudaría a limpiar la energía del lugar. Con el paso de los meses se sentía cada vez más desmotivado. Sus ventas bajaron, su confianza se debilitó, comenzó a dudar de sí mismo. No entendía qué ocurría, porque su esfuerzo seguía siendo el mismo. Cuando alguien le sugirió revisar la energía de su casa, encontró la planta en ese espacio oscuro, sin aire ni luz, con las hojas apagadas. La retiró y la colocó cerca de una ventana. No fue inmediato, pero poco a poco su ánimo cambió, recuperó claridad y con ella volvieron las oportunidades. Esto no tiene que ver con superstición, sino con coherencia vibracional. La vida necesita movimiento, luz, intercambio. Lo que se encierra, lo que se esconde, lo que permanece en sombra tiende a estancarse. Y cualquier elemento que habite ese entorno, por más fuerte que sea, termina impregnado de esa densidad. Por eso, colocar esta planta en rincones oscuros o espacios cerrados puede convertirse en una fuente silenciosa de bloqueo emocional y mental. No se ve ni se escucha, pero se siente. Y muchas veces se confunde con estrés, con cansancio o con una etapa difícil, cuando en realidad es un desajuste energético que puede corregirse con algo tan simple como cambiar un objeto de lugar. Hay además un último punto que pocas personas consideran: la convivencia de la lengua de suegra con otras plantas. Cuando se la agrupa en macetas compartidas, jardines interiores o composiciones mixtas, su energía dominante choca con vibraciones más suaves. Es como si varias corrientes distintas se cruzaran sin una dirección clara. Esa fricción puede generar confusión, dispersión, dificultad para tomar decisiones o cerrar procesos. La mente se llena de ideas, pero cuesta concretarlas. El impulso está, pero el enfoque se pierde. Esta planta necesita su propio espacio, su propio territorio energético. Cuando se lo tiene, cumple su función de guardiana. Cuando se la mezcla, su fuerza se diluye y deja de proteger con claridad. Antes de pasar al lugar donde sí debería estar, quiero decirte algo desde un lugar muy humano. Si todo esto resonó contigo, si te hizo pensar en tu casa, en tus emociones, en momentos en los que sentiste que algo no fluía, este espacio también puede ser un lugar para compartirlo. Me encantaría que te sumes, que te suscribas y que uses los comentarios no solo para decir que estuviste aquí, sino para contar tu experiencia, tu historia, lo que has sentido en tu hogar y en tu energía. Si te nace, dime qué parte de tu casa sentiste que necesitaba más luz, más movimiento, más armonía después de escuchar este mensaje. Y si aún no estás suscrito, tal vez este sea un buen momento para hacerlo, no como obligación, sino como una forma de seguir caminando juntos en este proceso de conciencia, equilibrio y crecimiento. Existe un punto en cada casa que actúa como un auténtico portal energético. No es solo una puerta en el sentido físico, es el lugar donde se encuentran la energía del mundo exterior y el campo íntimo del hogar. Es el primer espacio que recibe lo que traes contigo cuando llegas cansado, preocupado, cargado de tensiones. También es el punto por donde ingresan las energías de las visitas, de las palabras, de las miradas, de las intenciones, sean conscientes o no. Ese lugar es la entrada. Y es precisamente ahí donde la lengua de suegra encuentra su ubicación más poderosa, más coherente y más alineada con su naturaleza de guardiana. Cuando se coloca cerca de la puerta principal, sin bloquear el paso, pero visible, firme y bien cuidada, sucede algo sutil y profundo al mismo tiempo. Su energía no entra en conflicto con el espacio, lo complementa. La entrada necesita filtro, protección y transmutación. No es un lugar de descanso, ni de intimidad, ni de nutrición. Es un punto de tránsito, de cruce, de frontera,
Y esa es exactamente la función vibratoria de esta planta. En ese lugar, su energía defensiva no genera fricción, cumple su propósito. Cada vez que vuelves a casa después de un día pesado, de ambientes tensos, de personas cargadas o situaciones difíciles, tu campo energético llega impregnado de todo eso. Aunque no lo notes de inmediato, el cuerpo lo registra. Aparece el cansancio emocional, la irritabilidad, los pensamientos repetitivos, la preocupación constante. Si no existe un filtro, toda esa carga entra contigo y se dispersa por el hogar, afectando el ánimo de quienes viven allí, el clima de las conversaciones y la calidad del descanso. Ubicada en la entrada, la lengua de suegra funciona como un umbral consciente. Es como si marcara un límite claro. Hasta aquí llega lo que no pertenece a este espacio. No bloquea la vida ni cierra caminos. Lo que detiene es la densidad, la envidia, la mala intención y el residuo emocional que traes sin querer. Corta y neutraliza desde la firmeza, no desde la agresión. Muchas personas describen una sensación muy concreta al cruzar la puerta de un hogar que tiene esta protección bien colocada. Alivio, como si el pecho se aflojara, como si el aire se sintiera más liviano, como si, al cerrar la puerta, algo pesado quedara del otro lado. Y su función no termina ahí. También ordena. La energía que entra por la puerta es la misma que alimenta los procesos de la vida. Oportunidades, encuentros, trabajo, dinero, soluciones, inspiración. Cuando ese flujo está limpio, las cosas empiezan a moverse con menos resistencia, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque desaparecen interferencias invisibles. Las conversaciones fluyen con mayor claridad, las decisiones se vuelven más nítidas, las oportunidades se reconocen con más facilidad, la sensación de estancamiento comienza a diluirse. He escuchado muchos relatos de personas que, al colocar esta planta en la entrada y cuidarla con atención, notaron cambios difíciles de explicar desde la lógica, llamadas inesperadas, proyectos que estaban trabados y de pronto avanzaron, conflictos que se suavizaron, una paz interior que regresó después de mucho tiempo, no como un milagro espectacular, sino como un reordenamiento natural, progresivo y coherente. Porque cuando el campo energético de una casa se ordena, la vida encuentra menos resistencia para manifestarse. Hay algo más que resulta fundamental: el estado de la planta. Una lengua de suegra sana, firme, con hojas erguidas transmite estabilidad y protección. Una planta descuidada, marchita u olvidada envía el mensaje contrario. Por eso no se trata solo de ubicarla bien, sino de cuidarla, regarla con equilibrio, permitirle recibir luz, reconocerla como parte activa del orden del hogar, incluso hablarle o agradecerle, no desde la superstición, sino desde la intención consciente, fortalece el vínculo energético entre tú y tu espacio. Y si la entrada principal no permite colocarla, una ventana cercana, visible desde la puerta, puede cumplir una función similar. La clave es que esté en el punto por donde la energía entra, no donde se acumula, no donde descansa, no donde queda oculta. Así, la lengua de suegra deja de ser un simple elemento decorativo y se transforma en un verdadero guardián vibratorio, no como una barrera que aísla, sino como un filtro que protege y ordena.